Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Sanabria Claro, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc, México. Estoy en el primer cuatrimestre y la materia que vamos a tratar es enfoques filosóficos de la educación. El tema específico es la educabilidad. La educación necesita de la acción de dos elementos: uno con capacidad de influenciar y otro capaz de ser influenciado. Toda fundamentación de posibilidad educativa reside en una concepción del hombre como ser no enteramente determinado por la herencia o el ambiente. Esto lo dice Fernández Sarramona en 1984. Admitir la no determinación total implica que se acepte su libertad y por tanto que sea susceptible de transformarse. Esta posibilidad de transformación es lo que en filosofía de la educación se conoce como educabilidad. La educabilidad es un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionamiento y consecuentemente llegar a ser lo que es. Nace en la peculiar forma de ser del hombre, se desenvuelve en el equilibrio dinámico y se orienta hacia la actualización o realización personal. La realización personal se convierte en autor de su vida. Esto lo dice Castillejo en 1981, en la página 29. La aludida plasticidad o maleabilidad de los seres vivos, tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo, depende básicamente del grado de complejidad de su estructura biológica. Asimismo, la educabilidad es una categoría específica del hombre cuyo estudio se ha planteado desde el ámbito antropológico como una visión globalizada, unitaria y exclusivamente humana. Más que preguntarse dónde radica la educabilidad humana, en qué potencias o dimensiones se interesa el hombre uno y único. Esto lo dice Hermoso en 1985, página 195. El hombre es educable porque es capaz de comunicarse y para comunicarse requiere de la puesta en práctica de los oportunos mecanismos de apertura hacia los demás, lo que determina capacidad de elección a la hora de afrontar las diversas opciones que se le presentan. La opcionalidad es permanente porque las situaciones que se presentan en la vida diaria así lo requieren y no pueden hallar adecuada respuesta desde lo puramente instintivo. La educabilidad como tal tiene unas características: la plasticidad, la ductilidad, la comunicativa, el ámbito antropológico y la visión unitaria humana global. Esto que nos dice que el hombre de por sí, en el ejercicio de la educabilidad, hace una comunicación que es muy asertiva. La ductibilidad y la plasticidad tienen que ver con la característica de variar y de transformarse que tiene el mismo hombre en la parte de su ser y en la parte de su misma formación en valores y también desde el aspecto cognitivo. La educabilidad como tal posee unos límites que son la herencia, que es el mismo pesimismo pedagógico, el ambiente, que es el optimismo pedagógico, la herencia y ambiente, que es el optimismo moderado. Vamos a mirar entonces lo que es la herencia como pesimismo pedagógico. Los autores del primer grupo son más bien escasos, entre los que ellos citaremos a Lombroso, quien afirma que en la constitución congénita del individuo se halla ya inscrita toda su evolución personal, de tal modo que cabe hablar de delincuentes natos o de individuos normales y héroes también natos. Esto es el aspecto de herencia en lo que tiene que ver con los límites de la educabilidad. Es decir, la herencia como tal es un determinante pedagógico pesimista, porque
desde todo punto de vista, si analizamos, hay algunos valores cognitivos o algunos dones cognitivos que se heredan y otros que no se heredan. Por lo tanto, la teoría de hablar de que hay delincuentes natos o de individuos normales y héroes que también son natos es muy acertada para esta característica o determinante mejor de la educabilidad. El ambiente, que es el optimismo pedagógico. Esta perspectiva arranca de la consideración de que en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. Esto lo dice Quintana Cabanas en 1985 en su libro y está en la página 70. La herencia y ambiente, el optimismo moderado. La postura de optimismo moderado se mantiene sorda al genetismo y ambientalismo. Esta tercera actitud es fruto de la persuasión de que la interacción entre el código genético y el ambiente es la más legítima explicación del desarrollo humano. En este supuesto, la intervención educativa es oportuna y necesaria porque es posible influir en la herencia que jamás explicará en solitario el ser del hombre. Características de la educabilidad. Esas características son 4 muy específicas, una que es personal, la otra que es intencional, la otra que es dinámica y la otra característica que es necesaria. La característica personal confiere a la educabilidad la categoría de exigencia individual e irrenunciable y se genera desde la personalidad del individuo. La educabilidad es un derecho personal como individuo y como integrante de un grupo social. Hablar de un derecho a la educación es ante todo constatar el papel indispensable de los factores sociales en la formación del individuo. Esto lo dijo Piaget. La característica intencional. El ser humano es autónomo en cuanto a ser individual, pero en cuanto se lo considera como debe ser, sufre influencias heterónomas que lo llevan hasta un plano ideal. De esas influencias heterónomas dinama la intencionalidad como característica de la educabilidad. La característica dinámica. Libertad y autoridad son 2 términos ineludibles en la educación. El hombre no resuelve su vida y se realiza su formación encerrado en los límites de su egoísmo individual. Esto lo dijo Mantovani en la página 55 en su texto. Además de ello, todo lo que le rodea influye en la constitución de su personalidad, mediante la interiorización que hace de tales influjos que contribuyen a enriquecer el desarrollo personal, posibilitando que las potencialidades se conviertan en acto. La característica necesaria. La educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Ser educable y poder llegar a ser hombre es la misma cosa, lo dice Fermoso. De otra parte, en la educabilidad se ubican por igual las potencialidades realizables por desarrollo natural y las realizables desde la intencionalidad del proceso educativo. En conclusión, puedo decir lo siguiente: la educabilidad es un término muy amplio y que se utiliza en los procesos educativos. De otra parte, tiene sus limitantes y tiene sus características. Dentro de las características tenemos la personal, la intencional, la dinámica y la necesaria. Otra conclusión muy importante es que la educabilidad tiene sus límites, que son la herencia, que es
el pesimismo pedagógico, el ambiente, que es el optimismo pedagógico, la herencia y el ambiente, que es el optimismo moderado. Los contenidos de la educabilidad, la plasticidad, la ductilidad, la parte comunicativa, la visión unitaria social y el ámbito antropológico hacen parte de esos contenidos que maneja como tal la educabilidad.